Hola a todos, súper bienvenidos a nuestra segunda sesión de Esencia, y para hoy tengo un invitado súper especial que es el pastor Tato Álvarez, porque hoy vamos a tocar un tema que es la adoración, y él es un sensei en este tema, así que es un honor poderte tener con nosotros, pastor Tato. Gracias, primita, muchas gracias. Es en verdad una honra para mí estar contigo aquí y también estar con todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión, porque yo sé que este es un tema que nos interesa a todos y es un tema que tú también manejas muy bien. Tú eres una directora de alabanza de oración espectacular, así que yo creo que estamos listos para entregar lo que hay en nuestro corazón en cuanto a este tema. Y bueno, entrando ya al tema, hay muchas formas de las personas que las personas tienen en cuanto a de lo que piensan en cuanto a adoración. Y yo quiero que tú nos cuentes qué es realmente la adoración. Cuando uno habla de adoración, ¿a qué se refiere? Pues bien lo estás diciendo. Digamos que frente a la palabra adoración hay muchos paradigmas, ¿no? Hay personas que creen que la adoración tiene que ver con el ritmo de la canción, con tener un momento más como introspectivo, más callado, con canciones más lentas. Y para algunos que todavía no han estado de pronto en una iglesia cristiana, el término de adoración tiene más que ver con incienso, bueno, realmente hay muchos paradigmas detrás de esto, pero en el caso nuestro, que nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios y que nos da como la guía para a dónde tenemos nosotros que construir o de qué manera debemos construir nosotros nuestra vida. Yo soy de los que creen en algo que los estudiosos de la Biblia hablan que es el principio de la primera mención. Ellos dicen que la primera vez en la cual en la Biblia aparece un término, allí está como toda su esencia, su ADN. Y en ese orden de ideas, pues yo soy de los que pienso exactamente lo mismo. Es muy interesante la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Y el lugar bíblico, pues por excelencia, en donde ustedes pueden estudiar esto es en Génesis, en el capítulo 22. De hecho, yo les recomiendo a todos los que están en esta transmisión que puedan abrir en este momento su Biblia ahí en Génesis 22 y vamos a ir haciendo un recorrido en la medida de lo posible, de acuerdo a lo que el tiempo nos dé, para poder ir de pronto profundizando más en cosas que nos aparecen allí, tesoros acerca de la adoración que aparecen allí en Génesis 22. Y es muy curioso porque precisamente en ese capítulo lo único que no aparecen son instrumentos musicales. Sí, aparece, es una historia muy fuerte, muy impactante, muy confrontante, pero no tiene nada que ver con música y sí tiene todo que ver con una disposición de corazón, con un corazón muy genuino, muy puro delante de Dios y expresando cosas que son muy difíciles en momentos muy fuertes en la relación con Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, si a ti te parece. Perfecto. Pues ya que estás mencionando Génesis 22, está Génesis 22:5 cuando se hace esa primera mención y dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces ahí se menciona por primera vez la palabra adoración. Pero ¿cómo sé yo si estoy entregándole todo a Dios, así como lo hizo Abraham con Isaac? Sí, en este caso la historia nos está narrando un momento en donde Dios está queriendo probar el corazón de Abraham, pero cuando hablo de probar el corazón de Abraham no creo que sea probar para él, porque él ya conoce nuestro corazón, sino yo creo que cuando ahí habla de probar el corazón de Abraham, está hablando de darle la oportunidad a Abraham de conocerse. Sí. Y ahí empieza algo muy interesante, porque en la adoración yo me conozco. Porque cuando estoy en un ámbito de adoración es como si cayera un espejo delante mío y yo empiezo a ver mi realidad también. Y esto es lo que empieza a ocurrir con Abraham. Todo comienza cuando Dios empieza a decirle: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas, Isaac. Él llega y le pide de frente lo más valioso para él, lo que él más ama, lo que es como el máximo tesoro suyo. Y no solamente es el máximo tesoro de Abraham, sino que encima de todo es el hijo sobre el cual hay promesa. Es la promesa de Dios, es en donde él está proyectando su futuro, donde él está proyectando el cumplimiento de todo lo que Dios le ha prometido, le ha dado, le ha asegurado que va a ser su herencia, y de repente Dios se lo pide. Es como: aquí te lo doy, pero entonces devuélvemelo. Y es un momento muy fuerte. Y por otro lado tenemos también pues el punto de vista de Isaac, porque Isaac, en la medida en que se desarrolla en la historia, él tampoco queda ignorante del asunto, sino que él se da cuenta:
wow, el asunto es serio, el asunto tiene que ver conmigo. Entonces yo veo dos posibles posturas en la adoración. Y eso tiene que traducirse a nosotros, a cómo debemos empezar a entender la adoración y cuál debe ser el paradigma que debemos empezar a tener. Yo veo entonces estas dos posibles posturas. La primera, la postura de Abraham, aquel que entrega lo que más ama. Él está entregando a su hijo. Y la segunda, la postura de Isaac, aquel que se entrega todo, aquel que se está entregando a sí mismo. Él no está entregando algo que ama, él está entregando su vida. Entonces vemos esas dos posibles posturas en la adoración, que son como las únicas alternativas que Dios nos da en este principio de la primera mención. Y es muy interesante ver cómo Dios acorrala a Abraham al punto en el que él entiende que le está pidiendo lo mejor de él. Sí. Porque él empieza diciéndole, dame a tu hijo, y él bien le hubiera podido decir, ok, sí, te voy a dar a Ismael, ¿no? ¿A quién amas? Bueno, si el chino lo quiero. A tu único. Sí, es el único que tengo con la egipcia. Y después le dice el nombre, Isaac. Entonces ya él no pudo escapar. Y hay momentos en esos tiempos de intimidad con Dios en donde Él también empieza a arrinconarnos de esa manera. Total. Y hay veces en donde infelizmente perdemos la prueba, pero hay veces en donde se logra. Y yo creo que eso también ocurre en medio de esos tiempos de alabanza y oración, y es genuino que ocurra. Momentos en donde a veces uno no lo logra. Y Él tiene paciencia y nos deja la ronda de maduración y cuando llegamos otra vez al mismo punto nos vuelve a exigir exactamente el mismo precio, y ahí ya nosotros podemos dar esa milla extra. Pero en el caso de Isaac también es lindo ver cómo él, cuando entendió, porque pues estábamos hablando de que Abraham tenía alrededor de más de 100 años en ese momento, 116, 120, qué sé yo, pero ya era un anciano, mientras que Isaac estaba en sus 16, máximo 20 años. Él no tenía ni siquiera que correr, lo único que tenía que hacer era caminar más rápido que el papá y ya. Sí. Sin embargo, él se deja, llega hasta allí, se deja amarrar, se deja poner sobre el altar. Y hay veces que eso también nos pasa en momentos de adoración, en donde Dios nos arrincona no a entregar algo que amamos, sino a entregarnos, a dar nuestra vida. Entonces, aquí estoy empezando a ver dos ideas principales de adoración. La primera es eso, muerte. Sí. Muerte, en donde o muero a lo que amo o estoy muriendo a mí. Es por eso que yo creo que el máximo adorador, el máximo estándar de adoración que existe históricamente es Jesús, porque Él abrazó la muerte con todas sus fuerzas para complacer a su Padre. Y veo entonces un segundo componente que tiene que ver con la obediencia. Es como que no se pueden separar en la adoración esas dos, la muerte y la obediencia. Correcto. Y entonces tú nos estabas mencionando sobre este segundo punto, la obediencia. Y también vemos que en esta historia Abraham no dudó ni un solo segundo, y aunque era lo más preciado para él, y se levantó, como dice la historia, se levantó súper temprano a obedecer al Señor. Exacto. ¿Y qué pasa cuando me cuesta de pronto obedecer? Cuando el Señor me está pidiendo eso tan preciado y a mí me cuesta, ¿cómo me sirve a mí en el momento de la adoración responder a ese llamado? ¿Sí me hago entender? Con mi obediencia. Hay un elemento que nosotros no podemos sacar de la ecuación, Sabri, y tiene que ver con el amor. O sea, yo no puedo quitar, en medio del tema de adoración, yo no puedo quitar para nada el asunto de la relación. Es que Jesús murió por nosotros no para darnos una religión, ni tampoco para darnos liturgias, ni para darnos como tradiciones. Él muere para darnos una relación, darnos la oportunidad de una relación basada en el amor. Sí. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me ama, yo entonces puedo entrar a un ámbito que se llama confianza. Y la confianza es la que se empieza a ser probada en esos momentos en donde Dios nos está pidiendo o lo que más amamos o todo de nosotros. Es precisamente entrar, es como el papá cuando le dice al hijo, bótate que yo aquí te recibo. Es un momento de confianza de, hijo de madre, yo me boto, no me boto, ¿qué voy a hacer? Pero allí están los brazos de papá. Entonces es ese momento de confianza, esa muerte, es ese vacío que siento, pero Él me recibe en sus brazos. Entonces cuando yo creo que verdaderamente Él me ama y Él empieza a pedirme que muera
o Él empieza a pedirme que le dé algo que me está costando mucho, yo debo entonces retar mi corazón a entrar en ese aspecto de confianza, en ese ámbito de confianza, creer que Él me ama y que Él sabe por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo, a entender que lo que Dios estaba probando era el corazón de Abraham, ni siquiera el querer tener una prueba fehaciente del amor o de la fidelidad de Abraham, porque Él ya conocía su corazón. Y lo mismo pasa con nosotros. Soy yo que necesito conocerme, soy yo quien necesito saber si me estoy aferrando de manera enfermiza a algo, o si estoy completamente desconfiando de los planes que Dios tiene para mi vida, en los cuales vale la pena pasar por la muerte. Mira, todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que pasar por la muerte, y nosotros también, porque es que lo que valida si algo es de Dios no es si muere, lo que valida si algo es de Dios es la resurrección, el poder de la resurrección. Entonces toda promesa que Dios te ha hecho, todo aspecto de lo que tú estás viviendo en tu vida, en algún momento va a tener que pasar por la muerte, porque va a tener que resucitar. Si es de Dios va a resucitar, si no, ya se sabía, ¿no? Me lo imaginé. Pero si es de Dios, tiene que resucitar. Y eso nosotros no se nos puede olvidar, que hace parte de ese ambiente de adoración. Y es increíble que Abraham, que estaba seguro que iba a tener que sacrificar a su hijo, fíjate lo que dice en esa primera declaración. Él le dice a sus siervos: yo y el muchacho subiremos, adoraremos, pero él no se queda allí. Él dice: y luego volveremos. Luego volveremos a ustedes. Él no dice: luego volveré. Sí. Pero él sabía que lo iba a matar, lo iba a quemar, iban a quedar cenizas. Sin embargo, él está diciendo: volveremos. Él estaba seguro: listo, lo mataré, Dios lo resucitará. Alguna cosa tendrá que hacer, pero él me dio promesa sobre este, y sobre este entonces se va a cumplir, así sea después de la muerte. Sí. Entonces había una convicción tremenda en él. Entonces creo que claramente es mucho más fácil cuando conocemos mejor a Dios, ¿cierto? Cuando profundizamos en esa relación que tenemos con Él. Creo que a medida que vamos profundizando se nos hace más fácil entregar aquello que nos cuesta, ¿verdad? Pero también hay un término que se utiliza mucho y es adorador. Y generalmente cuando uno escucha esa palabra, uno piensa en los músicos o en los cantantes, pero ¿quién es realmente un adorador? Realmente todos somos adoradores, Sabri. La manera como Dios nos diseñó, nos hizo, todo ser humano es adorador. Y tú adoras a Dios o adoras a alguien o a algo más, pero realmente eres un adorador. Inclusive tú puedes ser tu propio ídolo, pero realmente todo ser humano es un adorador. No hay ninguna excepción. El asunto es que aquel que no adora a Dios, con toda seguridad está adorando algo más. Puede ser o el dinero, o puede ser el trabajo, o puede ser su familia, o puede ser alguna relación interpersonal que valora muchísimo, o pertenencias, el tener bienes materiales, o el alcohol, o el sexo, o las drogas. Hay todo tipo de ídolos que nosotros tenemos, y es muy interesante lo que la Biblia nos dice al respecto, precisamente queriendo que nosotros podamos ver la mejor opción de objeto de adoración en Dios, porque existen principios, porque si tú recuerdas, nosotros los seres humanos no fuimos creados para el pecado, fuimos creados para Dios. Entonces, cuando Dios piensa en nosotros como adoradores, Él ve la adoración como una oportunidad para que nosotros crezcamos y para que nosotros seamos transformados y para que vayamos de gloria en gloria, que es lo que nos dice también, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, cuando él dice que cuando estamos frente a Él cara a cara, somos transformados de gloria en gloria. Y esa es la realidad. Nosotros vamos tomando la imagen de aquello que adoramos. Ahora, si tú miras con detenimiento, el Salmo 115 nos dibuja ese patrón de una manera muy, muy clara. Él dice que los hombres que tienen ídolos falsos dicen que ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no habla, y que son hechos de oro y de madera y de objetos, pues. Y él dice allí que semejantes a ellos son los que los hacen y los veneran. Semejantes, o sea, van tomando la semejanza de aquello que están adorando. Pero lo interesante aquí es que no solamente dice que van tomando la semejanza, sino que ellos los fabricaron, los hacen.
Y esa es una de las cosas que hace difícil para cualquier persona de abandonar un falso ídolo, de abandonar la adoración a algo falso, porque es algo que ha construido y que ha construido con tiempo. El apóstol Edgardo, que es el director general de la Iglesia de la Casa, él tiene 4 preguntas o como 4 aspectos a través de los cuales él dice que uno puede identificar qué es lo que uno adora. Él dice que yo adoro aquello a lo cual le dedico tiempo. Okay. Que me nace meterle tiempo y yo le doy tiempo de calidad y de cantidad y no me duele. Muy seguramente eso me ayuda a identificar cuál es mi ídolo. Lo siguiente que él dice es que aquello a lo cual yo le doy credibilidad. O sea, que me dice el cielo es rosa, no es azul, y yo se lo creí. O sea, que no lo cuestiono, que inmediatamente le recibo. Es muy interesante ese punto, porque muchos de pronto ya nos estamos empezando a dar cuenta que tal vez adoramos cosas o personas que no creíamos que adorábamos. Lo siguiente que él dice es aquello a lo que le doy recursos. Todo tipo de recursos, y finalmente aquello a lo cual le doy prioridad, mis finanzas. Todo eso me ayuda también a saber como cuál es mi idolito, pues. Sí. Y si yo me doy cuenta, es algo que he construido con el tiempo y que me dolería entregar, si no es Dios, obviamente, y que no solamente me dolería entregar, sino que la razón por la cual me duele es que siempre aquello que yo adoro me da algún tipo de descanso, me responde, me da alivio, que eso es lo que pasa en términos de adicción. Realmente la adicción tiene mucho que ver con idolatría, porque me está proveyendo un descanso y que de cierta manera me remunera. Pero una de las cosas que yo debo entender en mi camino con Dios y en mi relación con Dios es que Dios es un Dios de paradojas. Y en esas paradojas yo debo entender que aquella área en la cual yo me estoy esclavizando, estoy esclavizado, aquella área en la cual yo estoy en vicio, es porque yo no he permitido el gobierno de Dios en esa área. En otras palabras, esto funciona de esta manera. En la medida en que yo me esclavice voluntariamente a Dios, en esa medida yo empiezo a experimentar libertad en las áreas de mi vida. El reino de los cielos es así, ¿no? Entonces aquí la libertad, tú quieres ser libre, esclavízate, pero ¿a quién? A Dios. Porque cuando tú te haces siervo, cuando tú llegas a ese punto de obediencia, de entrega, de muerte, es cuando verdaderamente experimentas verdadera libertad. Pero aquellas áreas de tu vida en donde tú estás experimentando esclavitud, lo que está ocurriendo muy seguramente es que no estás aceptando el gobierno de Dios allí. Y esa es la paradoja linda. Y mucho de eso ocurre dentro de los tiempos de alabanza y de adoración. Cuando tú estás con Él y cuando tú lo estás adorando, se pone ese espejo, tú empiezas a darte cuenta, y es en ese momento cuando tú abrazas esos procesos de muerte y mueres a este ídolo, mueres a aquello, mueres a ti mismo, porque de pronto tú eres tu ídolo y por eso necesitas morir. Y ahí es en donde ganas libertad. Allí es verdaderamente donde Dios se glorifica. Es impresionante. Y ya que nos estás hablando de todo esto, lo poderoso que es la adoración, ¿hay alguna experiencia personal que tú nos puedas contar de milagros que hayan sucedido en tu vida en momentos de adoración? Uy, Sabri, hay muchísimos. Seguro hay muchísimos. Sí, porque, Jesús, hay momentos tan profundos, ¿sabes? Yo he experimentado milagros financieros. Porque una de las cosas lindas también que ocurre allí, si tú sigues el relato, es que cuando él va a matar a Isaac, Dios lo detiene y le dice no. Y le pide que levante la mirada, y cuando él levanta la mirada, él ve un carnero ahí que está enredado por los cuernos a un zarzal. Y ahí entonces aparece esta frase hermosa que dice: en el monte de Dios se proveerá. Y ahí aparece el famoso nombre Jehová Jireh. Él es mi proveedor, Él es el que me provee. Y a mí me ha pasado muchísimas veces eso en adoración. Yo recuerdo años atrás, yo me bajo de dirigir un tiempo de alabanza de adoración en otra iglesia. Fue un tiempo glorioso y se me acercó un hermano y me dio las llaves de un carro. Nosotros no teníamos carro en esa época. Mi esposa estaba recientemente, en esos días, había dado a luz. Nosotros ya teníamos nuestro primer hijo, nuestro hijo mayor, Juan Camilo. No teníamos carro y pues estábamos en transporte público y todo eso, y llorando: Señor, un carrito. Y fue bajando de la tarima. Yo en esa época ni pastor ni nada. Ahorita me conocen en más partes, pero en esa época, y Dios le puso en el corazón y él se acercó y nos dio las llaves en un Renault 4 que fue nuestra burbuja. Nosotros la llamamos así, la burbujita. Y con ese carro también tuve cientos de milagros, sanidades.
He tenido muchas sanidades propias y de otras personas cercanas a mí y de la iglesia que han sido sanadas en medio de tiempos de alabanza, de oración. Libertad. Yo recuerdo en mi época de temprana juventud, entrando a un tiempo de alabanza, de oración, estaba dirigiendo en esa época el pastor Walter Rumierk, es también un adorador impresionante. Sí. Y él estaba dirigiendo, y en esa época yo estaba con un problema de tabaquismo, yo estaba fumando muchísimo, y yo llegué y de repente fue un asco al tabaco. Yo cogí la caja de cigarrillos y la boté, y desde ese momento hasta el día de hoy yo no volví a estar esclavo al tabaco. Fue en un momento de alabanza, de oración, y así tremendo. Muchísimas cosas. Porque es que lo que ocurre, en lo que yo te hablaba, en ese intercambio de reposo que hay cuando yo tengo un ídolo, es que cada vez me voy cauterizando lo que produce en mí. Entonces yo voy en una escalera degradante, yo voy degradándome. Entonces ya mis gustos empiezan a ser más bizarros, y mis experiencias tienen que empezar a ser más fuertes. Entonces ya no es marihuana, ahora es cocaína. Entonces, y así siempre pasa, que eso es lo que nos describe también Romanos en el capítulo 1, que dice que aquellos que conocieron a Dios y que no le dieron la gloria ni le dieron gracias, dice que Dios los soltó a su propia sabiduría y razonamientos, y a la dureza de su propio corazón. Y él nos dibuja ahí un proceso degradante. Él dice que empiezan a adorar figuras de hombres, después habla que empiezan a adorar aves, después cuadrúpedos, y después dice reptiles. O sea, va para abajo. Y ahorita que tenemos supuestamente más sabiduría, pues podemos ponerle un escalón más. Ahora estamos adorando amebas, bacterias, que por el caldo de cultivo y la evolución, entonces ahora estamos acá. Entonces finalmente uno va siempre más para abajo, más para abajo. Y lo mismo ocurre en ese tipo de ídolos o adicciones. Uno empieza a tener que darles más para tratar de emular lo que uno sintió en el principio, pero ya es imposible volver a ese punto. Y solo en la genuina adoración a Dios es que yo soy libre de todas estas cosas, Sabri. Es por eso que Dios entiende el valor de la adoración y lo que esto produce en un adorador. Y es por eso que la misma palabra dice que Dios está buscando no adoración, sino adoradores, porque es que su interés no es recibir la adoración, porque Dios no es un Dios griego, pues, que necesite que le estemos levantando la autoestima. Él piensa en nosotros, Él sabe lo que la adoración produce en nosotros, la manera como nos transforma, y Él busca entonces que nosotros recibamos ese beneficio, y es sencillamente una decisión de corazón. Fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce del hebreo como adoración significa estar bajo, a nivel de piso, casi a nivel de tierra, hablando de ese proceso de humildad, de quebrantamiento, de entregarme, de dejarme romper. Y en el Nuevo Testamento la palabra en griego se traduce como besar. Beso, es algo íntimo, es que yo me bajo porque yo amo y yo quiero tener esa intimidad. Es interesante que cuando Israel caía en idolatría en el Antiguo Testamento, Dios no los llamaba solamente idólatras, sino Dios los llamaba adúlteros, hablando de intimidad conyugal. Entonces la adoración realmente es un proceso de intimidad con Dios. Es algo tremendamente personal, intransferible. Nadie puede adorar por ti. Y se convierte en la manera más rápida como yo soy transformado, pero también se convierte en la mejor experiencia de intimidad con Dios, en el poder verdaderamente acercarme a Él de una manera que Él mismo desea, que Él pagó un tremendo precio para que yo pudiera tener esos momentos con Él. Y cuando yo veo mis tiempos de alabanza de oración como eso, como un momento de intimidad, de una cercanía conyugal, realmente transforma. Eso es mucho más que una canción bonita que toque mis emociones, sino es algo profundo, es algo que me transforma y que me ayuda a ver cómo yo soy cambiado a esa imagen, porque esta es la realidad. Tú tomas la imagen de aquello que adoras. Y por ejemplo, si hay alguna persona que nos está escuchando por primera vez, que de pronto es nueva en el Señor y quiere empezar a ser ese adorador y agradar a Dios, ¿cómo crees tú que puede hacer una persona para profundizar en esa relación con Dios? Porque ya tenemos claro que no es que yo tenga que aprender a tocar guitarra o piano, tener la super voz, sino es mi corazón y mi anhelo en obedecerle y hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo hago para entrenar mi oído como lo hacía Abraham? ¿Sí? Para poderlo adorar como tú estabas diciendo, como a Él le gusta. ¿Qué cosas puedo hacer en mi día a día para ser ese adorador?
Pues Sabri, estás dando parte de la respuesta junto con la pregunta. El obedecer, el ser rápido para obedecer a Dios. El estar dispuesto a ir hasta las últimas con lo que Él me está diciendo. Y también tener paciencia. Porque es que Abraham no comienza su camino sacrificando a Isaac. Sí. Abraham comienza su camino. O sea, si tú te das cuenta, fue como un entrenamiento de obediencia tras obediencia tras obediencia. Que Dios empieza diciéndole: sal de tu tierra. Lo primero que le dice es: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él sale de su tierra, pero con su parentela y con su padre. Sí. Entonces realmente él no obedece como Dios le dijo que hiciera, pero él empieza con pequeños pasos de obediencia, porque finalmente pues sí sale, ¿no? Dios tiene paciencia contigo. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Es una relación. Él no tiene ira ni está bravo con nosotros. Todo eso ya lo depositó en Jesús, lo lanzó con toda su furia sobre Jesús. Entonces ahora él está en ese proceso con nosotros, y es un proceso en donde Él está lleno de paciencia y lleno de gozo. Te aseguro que cuando Abraham salió de su tierra, Dios hizo fiesta. Así hubiera salido con su parentela y con su padre. Pero el solo hecho de wow, me obedeció una de tres, qué nota, y arranca todo un proceso en la vida de Abraham que dura casi 25 años hasta que nace Isaac, y después cuando se lo pide pasan por ahí otros, lo que decíamos, de 16 a 20 más. Entonces si estamos hablando de un proceso de toda una vida, casi 40, más de 40 años, en donde Él estuvo diciéndole, indicándole. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces disfrutemos el viaje. Es como si Dios nos da una meta y nosotros queremos es llegar de allá, mientras que a Él le gusta tomar esos atajos que son curvas, suba, baja, arriba, y uno no entiende por qué Dios así, hasta que uno entiende. Es que sí, Él sabe que está la meta, y la meta va a ser una tremenda bendición, pero le gusta disfrutar el viaje, y Él disfruta ese viaje con nosotros. Me pudo obedecer más, esta vez se peló, no me hizo caso, pero listo, yo espero, doy la vuelta, y cuando llegamos otra vez aquí, yo sé que lo va a lograr, y mi Espíritu Santo está allí. Y recordemos cuál es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Dios disfruta ese caminar con nosotros. Así es. Y nosotros perdemos ese disfrute cuando nos enfocamos en la parte religiosa, en la parte litúrgica, en la parte de que estas son las maneras, y nos olvidamos de ese recorrido de amor en donde vamos aprendiendo la obediencia. La obediencia se aprende. Inclusive Jesús tuvo que aprenderla. Hebreos mismo dice que por cuanto Él aprendió obediencia. Y es interesante eso. Él aprendió obediencia, y nosotros también debemos aprenderla. Y eso es lo que nos hace ser adoradores, precisamente ese corazón dispuesto a abrazar esos procesos. Y normalmente lo que pasa con personas como tú o como yo es que cuando subimos a la tarima, lo que se refleja es lo que se ha vivido en ese camino. Lo que es el resultado verdaderamente de cosas que la gente nunca ve, de cosas que las personas jamás van a ver, pero que Dios sí ve, porque Jesús mismo nos dice: cuando vayas a orar, cuando vayas a estar a solas con papá, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y allí Dios que ve, no dice Dios que escucha, dice Dios que ve. Él ve. No es, si tú quieres que Dios te vea, ponle seguro la puerta. Apenas pones seguro, ¡pum!, quedaste en primera fila delante de Él. Así que pilas con lo que haces cuando pones seguro, porque ese es el principio. Sí. Cierra la puerta y Dios te ve, y Él te ve. Él ve lo que está ocurriendo allí. Yo puedo decirte que los tiempos más profundos, más fuertes, más íntimos de adoración que he tenido con Dios han sido a solas. Han sido en mi cuarto, cosas que yo no he vivido jamás en una tarima, pero que tienen que ver con eso, con estamos los dos, así como describía la Biblia a Adán y a Eva antes del pecado, desnudos, sin nada de qué avergonzarse. Ya pleno, ya en Dios, en la obra de Cristo en mí, disfrutando el estar juntos y el dejar que Él te hable. Y en esos espacios de amor, Dios es capaz de meter su mano a asuntos tan profundos y tan dolorosos que nadie más podría meter mano allí. Es por eso que yo soy de los que creo que 5 minutos de adoración profunda pueden mucho más que 500 predicaciones. Así es. O imparticiones, u oraciones que te impongan manos y demás. 5 minutos con Él, en su presencia, profundo. Wow, tremendo. Bueno, Tato, muchas gracias de verdad por este tiempo tan lindo, por todo lo que nos has enseñado. Son perlas maravillosas, y queríamos hacer esto simplemente para que ustedes queden antojados de seguir profundizando en Dios, de seguir adorándolo. Son herramientas sencillas
Y queremos de verdad que este espacio sea para derrumbar de pronto mentiras que han querido llegar a tu mente, y que tú recuerdes que Dios te ama y Él siempre está esperando que tú actives tus oídos y le regales ese tiempo maravilloso, porque como decía Tato, Él hace más en 5 minutos enfocados en Él que haciendo cualquier otra cosa. Entonces te animamos a que sigamos adorando juntos, que tú sigas buscando del Señor, y nos vemos en la próxima sesión de Esencia. Gracias por acompañarnos.